Cores, ¿se siente un profesional del estudio de la historia o un profesional como político? Me siento más cerca en realidad como estudioso y docente de la historia que como político. En realidad siempre milité políticamente, pero no considerado como una profesión, sino más bien como una respuesta moral, sobre todo fundamentalmente ante la injusticia y después frente a la prepotencia, frente a la opresión. Una reacción un poco, si se quiere, espiritual, temperamental, emotiva, antes que una profesión de fe racionalizada y estudiada. Entonces, en ese sentido me siento más un curioso por el pasado de nuestras sociedades, sobre todo latinoamericanas, y me gusta mucho la comunicación docente. ¿Las raíces políticas de dónde vienen? Bueno, yo pertenezco a una generación muy impactada por la experiencia de la Revolución y la Guerra Civil Española. Se formó en los años 50 la Federación Anarquista. Yo estuve en la fundación de la Federación Anarquista Uruguaya en octubre de 1956 y durante mucho tiempo me sentí consustanciado con los anhelos libertarios que se habían expresado en la experiencia de la Guerra Civil Española. Con el rechazo, digamos, a formas, propuestas de socialismo que eran las que en ese momento tenían más vigor, estoy hablando de los años 50, comienzo de los años 60. Nuestro origen ideológico es el anarquismo y yo diría dentro de eso la modalidad del anarcosindicalismo, más que el anarcoindividualismo que también existía en la FAU. Que tomó otros caminos, otros derroteros. Nosotros más bien buscamos el camino y la militancia en el plano sindical. ¿En la familia también se discutía? En la familia también, yo pertenezco a una familia de clase trabajadora, mi padre obrero textil, mi madre fue también después una ama de casa, toda la familia de izquierda de toda la vida, siempre se discutió de política. Esa concepción de la política lo ubicó usted siempre como un dirigente un poco marginal del sistema político, ¿no? Sí, efectivamente. Siempre nos sentimos por fuera de lo que era el Uruguay oficial. Sentíamos que había otro Uruguay que no transcurría por los canales estables de la institucionalidad parlamentaria, por el Uruguay oficial, llamémosle así. Y bueno, cuando nuestra intensificación como militantes políticos se desarrolla a partir del año 68. En ese momento yo soy dirigente sindical de un gremio que tiene una huelga, un periodo muy combativo, una huelga muy larga de 73 días, la huelga del gremio bancario que terminó con la militarización de miles de trabajadores bancarios. En ese momento yo soy militante de la resistencia obrero estudiantil. Soy uno de los Estamos en el periodo de Pacheco Areco. Exactamente, presidencia Pacheco, gobierno por decreto, presos políticos, estudiantes, reprimidos en las calles con perdigones, jóvenes muertos. En ese cuadro nosotros proyectamos una actividad, yo diría, de resistencia sindical a ese avance del despotismo, a ese avance de la prepotencia, a ese enfrentamiento de los perfiles que tomaba el Uruguay oficial, que nos parecían, la expresión de todo lo que nosotros odiábamos en el siglo XX, o sea, la arrogancia, la prepotencia, la injusticia, la incomprensión a lo nuevo. En ese momento también, recibimos como todos el impacto emotivo y orientador que significó la personalidad de Che Guevara, que significó la idea de que también en América Latina se podía construir el socialismo, o había posibilidades de avanzar en esa dirección. También tuvimos esa influencia. De dirigente sindical a dirigente político. Bueno, que fue un tránsito, yo diría, yo siempre estuve en esos años, los dirigentes principales de la organización, hoy desaparecieron, Gerardo Gatti, Mauricio Gatti, León Duarte, en algunos casos compañeros que tenían 6, 7, 8, 10 años más que yo de alguna manera depositaba en esos dirigentes una suerte de confianza y me dedicaba un poco a lo mío, que era el estudio de la historia y la militancia sindical, la militancia
en ese plano más mano a mano, más inmediato con los trabajadores. Efectivamente, el tránsito hacia la militancia política fue en parte, yo diría, muy motivado por las circunstancias que se vivieron, en las cuales en determinado momento algunos de los dirigentes empezaron a no estar, o porque estaban presos, o después porque estuvieron desaparecidos. Y de alguna manera terminé siendo secretario general del Partido por la Victoria del Pueblo, te diría por un proceso en el cual los dirigentes históricos habían desaparecido. Ya podemos llegar a eso, pero en esa forma de ustedes ver la política, ¿no había una cierta subestimación por el Estado? Sin ninguna duda. Yo diría una incomprensión del Estado. El Estado para nosotros era visto de una forma muy simplista, casi como el mero aparato estatal hilarista, si se quiere, un poco policial militar. Un objetivo a destruir. Sí, nosotros en aquel momento sosteníamos la tesis de que las funciones del Estado tenían que ser absorbidas por la sociedad. O sea, la sociedad las licuaba, las absorbía, las fagocitaba. Imaginaban una sociedad sin Estado. Una sociedad sin Estado, efectivamente. Una unión libre de productores libres. Esa era la definición emblemática, llamémosle así. Pero luego la vida política, la situación del país, los va llevando a otras situaciones. Usted decía que persecuciones políticas, esas fueron muy influyentes. También le diría la influencia que tuvieron algunos escritores, algunos autores. Para empezar, Antonio Gramsci, que justamente si algo nos enseñó era que el Estado era mucho más que eso, que la acción política no podía consistir exclusivamente en términos de imaginarse la conquista, entre comillas, del Estado, sino que había que incluía el sistema político, el sistema educativo, a las ediciones, donde había que dar un debate de proyectos, un debate ideológico, una lucha situada no solo en el campo un poco conspirativo con el que nosotros habíamos actuado fundamentalmente para resistir aquel avance del despotismo pachequista. Y empezamos a comprender la necesidad de la elaboración de un programa. Tardamos en comprender, nosotros no estuvimos cuando se fundó el Frente Amplio, tardamos en entender la importancia que tenía desarrollar una política de alianzas con fuerzas que, si bien no estaban totalmente de acuerdo con nosotros, tenían muchos puntos en común y con ellos se podía llevar adelante un programa, si no finalista, si no socialista, por lo menos que diera algunos pasos democráticos de carácter popular, que creara mejores condiciones para ese objetivo socialista. Ahora, de todas maneras, la vida de política del país seguía, y ustedes seguían participando. En esa época sobreviene el golpe de Estado. Exactamente. 73. ¿En qué situación los encuentra? ¿En qué etapa estaban ustedes? Bueno, nosotros a partir de 1968 fundamos la Resistencia Obrero Estudiantil. La Resistencia Obrero Estudiantil era un aglutinamiento de núcleos sindicales que operaban como tendencia combativa, como tendencia revolucionaria en cada uno de los sindicatos. Es un momento en el cual podríamos decir que tenemos una inserción fuerte. Había no menos de 50 grupos, algunos de 3, 4, 5, otros de 20, de 30, de 50, de grupos afiliados a la Resistencia Obrera Estudiantil, o sea, grupos que actuaban en su gremio con la orientación de la ROE, que era una orientación que, bueno, en ese momento tenía grandes discrepancias con la conducción del movimiento sindical, ¿verdad? Librábamos en el seno del movimiento sindical lo que se ha llamado una lucha de tendencias, fundamentalmente con el Partido Comunista, que tenía la mayoría en ese momento, y que estaba dotado de una organización mejor que la nuestra, y yo diría de una visión del país y del movimiento sindical, si no más adecuada, por lo menos más completa, más organizada, más abarcativa. Lo nuestro era una visión, si se quiere, más aguda, más intuitiva, pero más parcial. Nosotros decíamos, con estos métodos que sigue el Partido Comunista no avanza el movimiento. Hay demasiada conciliación, demasiado
un estilo sindical demasiado contemporizador. Te estoy hablando con el lenguaje de los años 68, 69, 70, 71. En ese sentido, la forma que nos encuentra, yo digo, el quinquenio ese 68-73, que para nosotros fue muy importante, que fue el periodo quizá que tuvimos más influencia en el Uruguay, dirigíamos o estábamos como animadores de muchas de las principales movilizaciones que había, obreras, huelguísticas, estudiantiles, algunas cosas que se hicieron en el interior. Siempre la ROE aparecía como dando una mano, como empujando y llevando un nivel de orientación política que a veces, discutíamos con otros compañeros, que tenía lucha ideológica, pero siempre en el plano sindical ese mérito tuvimos, defendimos la unidad del movimiento obrero. O sea, si bien teníamos discrepancias con el Partido Comunista, siempre entendimos que era un atributo fundamental para el movimiento obrero mantenerse unido, evitar la histórica división entre anarquistas y comunistas que tanto daño le había hecho el movimiento obrero en los años 30, en los años 40, a principios de los años 50. Sobreviene el golpe de Estado. ¿Dónde estaban ustedes? Bueno, sobreviene el golpe, nosotros estábamos en Montevideo en ese momento, tuvimos una participación muy activa. Yo, a raíz de un acto público que se desarrolla en agosto del 72, en el que hago uso de la palabra, habla Selmar Michelini, Enrique Erro, Héctor Rodríguez, Gerardo Gatti y yo. Gerardo Gatti y yo somos requeridos por las fuerzas conjuntas. Estoy hablando de agosto del año 72. En ese momento, nosotros permanecemos aquí, yo diría, no hay contra nosotros una persecución de tipo tan sistemático como podría haberla habido con otros militantes. Probablemente en ese caso hubiéramos sido detenidos. Permanecimos en el Uruguay unos meses, aún estando en nuestra foto los diarios como requeridos por las fuerzas conjuntas, porque eran meses, se recordará, meses muy importantes de avasallamiento de las libertades. Es la época de la Ley de Seguridad del Estado, cuando se empiezan a denunciar en el país las violaciones a los derechos humanos, cuando se empieza a aplicar aquella ley monstruosa que fue la Ley de Educación, cuando hay una gran movilización contra las torturas, protestas obreras. La Ley de Educación de Sanguinetti. De Julio María Sanguinetti, exactamente. Que era ministro de Educación del periodo de Pacheco. Y después de Bordaberry. En ese periodo ya es el gobierno de Bordaberry, ¿no? O sea, ya se produjo la rotación dentro del coloradismo y está Bordaberry de presidente, avanzando en lo que será después, el golpe, ¿no? O sea, Coris, a ustedes y a usted en particular lo vinculan con ese suceso de secuestro de la bandera de los 33 orientales. ¿Qué hay de eso? Bueno, yo creo que es un tema que nos han preguntado, no sé, creo que cientos de veces, particularmente después de haber accedido a una banca en 1989. Y en determinado momento, como se produjeron algunos atentados que usted conoce, y un ultimátum en el cual, se proyectaban acciones contra compañeros muy apreciados, como ese compañero Sereño, contra mí mismo, en determinado momento entendimos que era necesario hacer en el Parlamento una exposición detallada de todo lo que sabíamos sobre la bandera. En ese momento le dimos la oportunidad a los 99 diputados que nos preguntaran qué dudas tenían sobre la bandera, y nosotros expusimos una crónica detallada hasta lo que sabemos de la bandera. O sea, la bandera a nosotros, al PVP, que se fundó en el 75, la aportó un grupo de compañeros que se incorporó individualmente en 1975, pertenecientes a la OPR, que era la organización, que sustrajo la bandera del museo. Nosotros imprimimos esa bandera, hicimos una edición de la bandera, conservamos el original y estaba en la casa de alguno de los compañeros que fue secuestrado entre julio y octubre de 1976 en la Argentina. O sea, a partir de ese momento, el grupo operativo comandado por José Nino Gavazo en Buenos Aires es quien tiene bajo su responsabilidad no solo la desaparición de la bandera de los 33 que estaban en el museo, sino la desaparición de 30 adultos y, varios niños. Pero si entiendo bien, la bandera la secuestraron ustedes.
No. Después, las fuerzas conjuntas, usted dice que Gabazo, a su vez, se las secuestró a ustedes. No, no es exactamente así. O sea, el episodio de la bandera se produjo hace exactamente 25 años. En estos días hace 25 años. Se produjo en agosto del 69. La organización que lo hizo era la llamada OPR, Organización Popular Revolucionaria. Esa organización posteriormente se disolvió, se autodisolvió, y algunos de sus integrantes, que eran anarquistas, habían sido anarquistas y con los cuales teníamos afinidades de un largo tiempo anterior, algunos de esos compañeros se incorporaron 6 años después, en 1975, cuando se funda el PVP, se incorporaron al PVP y, entre otras cosas, nos dieron la bandera, entregaron la bandera, que es con ese elemento que nosotros hacemos una reproducción facsimilar que en su momento se difundió como un emblema. Yo defendí el criterio, porque yo soy muy respetuoso del sentimiento que nuestro pueblo tiene hacia los 33 y hacia lo que significó la gesta histórica de la Graciada y lo que significó el hecho de que 33 hombres estuvieran dispuestos a afrontar militarmente un imperio como era el Imperio de Brasil en aquel momento. Pero a su vez, los que tenían la bandera en el año 75, los que la reprodujeron, yo en ese momento estaba preso. ¿Preso dónde? En la Argentina. Había sido detenido en la Argentina. ¿Por la bandera? No, había sido detenido, estaba como tantos uruguayos, como don Enrique Erro, como otra gente, estábamos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, o sea, sin juicio, por actividades políticas en la Argentina. Decía que se hizo esa edición facsimilar en el sentido de respeto por el contenido profundo de la proclama, o sea, libertad o muerte. Y yo creo que los compañeros que la tenían, Gerardo Gatti, León Duarte, los 30 compañeros que son los principales dirigentes del PVP, los fundadores del PVP, su secretariado ejecutivo, su comité central, pagaron con la vida. Hoy, a 18 años de ese episodio, hay que pensar que para ellos el emblema de libertad o muerte se convirtió en verdad, o sea, murieron. Hoy hay que pensar razonablemente que no están con vida. Entonces, en ese sentido, hacíamos en periodos de dictadura, de despotismo, de avasallamiento de las libertades. No nos olvidemos que son los años que se mata a Michelini y a Gutiérrez Ruiz en la Argentina, que se escapa por poco Wilson Ferreira Dunate, que desaparecen 145 ciudadanos en la Argentina. O sea, eran tiempos de libertad o muerte. Y allí, de la situación, del dónde está y cómo está la bandera de los 33. ¿Y de allí de la Argentina regresa al Uruguay cuando cae la dictadura? No. ¿O vuelve durante el periodo dictatorial, en la clandestinidad? ¿Cuáles son sus Bueno, de la Argentina salí al exilio, o sea, Argentina... ¿Cuántos años estuvo preso? Estuve un año aproximadamente preso en la Argentina, fue justamente este año. Posteriormente fui colocado en un avión por la policía y fui enviado a Francia, donde pasé un tiempo, y volví posteriormente a Brasil para trabajar lo más próximo posible a las actividades clandestinas que se realizaban de resistencia a la dictadura aquí. Trabajamos con un grupo de compañeros, allí se produjo otro secuestro entre el de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez Díaz, que estaban trabajando conmigo en Brasil, aquí en Porto Alegre, en una zona donde teníamos posibilidades de tener contacto con compañeros uruguayos que se arrimaban a Brasil a buscar orientación, a conversar de temas de Uruguay, a hacer denuncias que nosotros transmitíamos al exterior sobre la situación en los penales, sobre las torturas que se seguían desarrollando en el país. Entonces desarrollamos una labor de 6 años en forma clandestina en Brasil, en contacto con la resistencia que se llevaba a cabo en Uruguay. Para nosotros fue una experiencia muy importante y permitió que el PVP mantuviera una continuidad a lo largo de todo el periodo dictatorial. O sea, el PVP no dejó de funcionar nunca, desde su fundación hasta hoy, pese a los secuestros, pese a los golpes recibidos,
pese a la coordinación represiva. Fíjese que fuimos secuestrados, algunos compañeros en la Argentina, algunos aparecimos, otros no. Hubo compañeros que fueron secuestrados en Brasil, aparecieron. Hubo compañeros que fueron secuestrados en Paraguay, Gustavo Insaurralde Melgar y Nelson Santana Escoto. Eso está muy claro en el libro de Blixen. Y bueno, la prensa registró nuestras denuncias sobre el hecho de que en el archivo del horror encontrado en la policía de Asunción aparecen las fichas de los compañeros, su fotografía, sus dígitos pulgares, los resultados de los interrogatorios a que fueron sometidos. O sea, la coordinación represiva operó contra los militantes del PVP en toda la región. Cores, pero transcurrida el periodo dictatorial, usted regresa al Uruguay, regresa al sistema político, o mejor dicho, se incorpora al sistema político porque un periodo posterior es elegido parlamentario, ingresa al Parlamento. O sea que ese proceso de interpretación de la política no solo se manifiesta en nuevas formas de expresarla, sino en una participación suya al sistema político. Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros primero habíamos revisto el tema del Frente Amplio y comprendimos que había sido un error serio no haber participado, no habernos... Un error serio. Grave, sí, sí. Porque nosotros vimos en el Frente quizá solo una expresión electoral y no nos dimos cuenta que el Frente era mucho más que eso. El Frente era un gran aglutinamiento popular que iba a tener una fuerza y una potenciación extraordinaria y que se iba a convertir para una enorme cantidad de gente en el símbolo de su esperanza, en el símbolo de su confianza en que las cosas podían cambiar y que muy rápidamente el Frente Amplio se iba a constituir en un referente emotivo, el único referente emotivo nuevo en la historia del país reciente, porque los partidos tradicionales de alguna manera como cantidad de producción de emociones multitudinarias terminaron con las guerras civiles. O sea, el Frente Amplio ha generado eso que le permite al Frente tener disidencias y a la vez tener mayorías y minorías, pero todo el mundo sentía esa identidad frente amplista. Cores, ¿usted no percibe que hoy existen de todas maneras sectores dentro del Frente que piensan como pensaban ustedes? Bueno, en algún sentido sí. Pensamos que hay compañeros que en algunos aspectos los vemos como... Son otros, no son los mismos compañeros suyos. No. O sea que se vuelve a repetir la historia en ese sentido. No sé si exactamente, creo que hay algunos compañeros que se han quedado fijados a datos de la situación histórica que están completamente superados. Pero teóricamente tienen una percepción parecida a la que ustedes tenían en los años 70. Yo creo que sí. Una cierta subestimación a la política como acción, digamos, pasible de acumular fuerzas, de hacer más corto el camino hacia las conquistas populares. Entender el fenómeno complejo que es la unidad, ¿verdad? La unidad con gente que piensa distinto y aceptar ser minoría. La importancia que tiene el hecho de que cuando se reúne gente no es una suma de individuos, sino que se crea algo nuevo, algo distinto, que es lo que surge de la interacción de la gente. Y lo mismo pasa con los grupos políticos. Los grupos políticos se influyen unos a otros y no es malo recibir influencias, al contrario. Cada uno tiene que desarrollar su pensamiento a partir de las influencias que recibe y a la vez lo que puede generar en relación a esas influencias. No todas las influencias externas a un grupo son negativas, considerarlo es una concepción sectaria. A veces las influencias externas nos muestran otro ángulo generacional, otro ángulo profesional, otro ángulo territorial. ¿Cuántas veces aprendemos cosas hablando con gente del interior o del medio rural, o un cooperativista de la cuenca lechera, o un hombre que ha vivido en la remolacha y la experiencia de hablar con otra gente, con otros grupos, con otras organizaciones, debe enriquecer un planteo político, que siempre tiene mucho que aprender. PVP tiene algunas ideas generales, porque muchas de las que más han sido cuestionadas. Correcto, pero eso significa situar el debate en una ecuación donde no hay enemigos, sino que hay eso que usted dice, interacción. Interacción dentro de la izquierda. Yo creo que los enemigos están situados
fuera del campo progresista. Creo que hay enemigos, creo que hay un pensamiento predominante y una acción predominante que es la del neoliberalismo, que procura, yo digo, muchas veces se habla de neoliberalismo como una corriente conservadora. Yo creo que no es conservadora, quiere cambiar el país, solo que lo quiere cambiar en un sentido muy poco justiciero, quiere cambiar el país, y si eso significa que hay rebaja del salario real, pues que se rebaje el salario real. Si significa que hay gente que se queda sin trabajo, que se quede sin trabajo. Si significa que hay gente que se tiene que ir del país, que se vaya del país. Una ideología dura, cruel, de un racionalismo implacable, donde la única motivación es el afán de lucro, el único concepto es que las cuentas fiscales estén parejas, y donde la única motivación es el interés por la ganancia. Pero se habla también de que triunfe el que tiene mejores condiciones. Exacto. Yo creo que dentro de esa concesión falta un componente fundamental, que es la concesión de la fraternidad humana, de la solidaridad, de la protección al que no tiene las mejores condiciones, o no se le han creado, o no se le ha dado la oportunidad para que desarrolle esas buenas condiciones. Yo me pregunto, este 40% de niños que están naciendo en hogares con necesidades básicas insatisfechas, los que nacen en El Morro, en Cerro Norte, en la periferia de Paysandú, que sus padres son desocupados de Pailana o desocupados de Norteña, esos niños que tienen deficiencias alimentarias desde que nacen, esos niños que nacen de embarazos no deseados, de muchachas jóvenes sin trabajo, tiene la misma oportunidad que el que nace hijo de un senador, o hijo de un gran terrateniente, o hijo de un gran financiero, o un abogado, o un escritorio que tiene actividades con las grandes empresas transnacionales. No tienen las mismas oportunidades. Pero quienes exponen esas ideas que usted, en fin, no comparte, que combate, plantean desde otro ángulo la cosa. Plantean de que en realidad lo que se necesita es transformar esta sociedad, transformar, por ejemplo, el Estado. El presidente Lacalle ha sido un abanderado en ese sentido, proponiendo transformar el Estado, para dar oportunidades a todos. Bueno, yo no comparto en modo alguno la concepción que el presidente Lacalle tiene acerca de cómo transformar al Estado. Creo que efectivamente el Estado debe ser transformado. Este es un Estado que está enfermo para empezar, de partidización. Es un Estado que ha sido desmembrado o puesto al servicio de intereses político-partidistas. El clientelismo funciona como una dinámica fundamental. Eso tiene el efecto de una ineficiencia marcada. Grandes empresas que son el fruto del ahorro nacional están en manos de individuos que no tienen la menor preparación. Hay un hombre que pertenece a un consejo nada menos que de la enseñanza, que es un hombre que hizo la carrera policial, es comisario, y está al frente de un órgano que conduce los destinos de la enseñanza, donde van 500.000 muchachos y hay, no sé, 35 o 40.000 maestros. ¿A quién se refiere? A uno de los directores de primaria, Luchans, creo que es su apellido. O sea, está lleno de directores. La excepción es el director que sabe de qué se trata. La mayor parte de los directorios de los entes autónomos están ocupados por personal político que no alcanzó una banca, que no alcanzó un cargo en el Senado, que no alcanzó un cargo en una intendencia. Pero el Frente Amplio en la legislación de Sanguinetti participó en los entes. Con técnicos de primerísima línea. El ingeniero Olivera, el ingeniero Núñez. El ingeniero Olivera, después de 35 años de trabajar en ANCAP, estando considerado como uno de los mejores técnicos del país. El ingeniero Núñez, un hombre experto en ferrocarriles, un estudioso, también considerado como uno de los hombres que más sabe en ese terreno. Usted dice entonces que el Estado debe ser dirigido por técnicos. Por un lado. Por otro lado, la reforma del Estado tiene que incluir el contralor de los usuarios y del personal. Yo creo que la experiencia del Banco de Previsión Social es en ese sentido muy interesante. El Banco de Previsión Social empezó a ser más transparente para la población. Los jubilados se sienten más tranquilos sabiendo que allí hay un señor colotuso que fue elegido por los jubilados, que integra el directorio y que por lo tanto tiene posibilidades de estar informado acerca de lo que pasa con la previsión social en el país. Yo creo que la experiencia del Banco de Previsión Social, o sea, la existencia de representantes de los empresarios,
representante de los trabajadores en actividad y representante de los jubilados, en el directorio, junto con expertos en la cuestión general previsional. Yo no creo que cada ente autónomo deba ser un feudo donde solo están los directamente implicados. Tiene que haber también quien represente los intereses generales del país, quien busque incrustar la política de ese ente autónomo en el marco de una planificación general que tiene que ser revista. Pero tiene que ser con transparencia, y la transparencia está dada con la presencia de gente que no está nombrada a dedo por el poder político, sino que su soberanía nace porque lo eligieron los trabajadores o los usuarios en representación de sus intereses. Usted observaba críticamente la enseñanza hace algunos segundos. ¿Por qué? ¿Cuál es Yo creo que la enseñanza en el Uruguay, ahora en 1994, está al borde del colapso. Y no porque no se haya gastado dinero, que se ha gastado mucho dinero, pero está al borde del colapso por el despilfarro, por la ineptitud de las autoridades. ¿Es un problema administrativo? No, es un problema de conducción. Están al frente de la enseñanza algunos individuos que nada tienen que ver con el mundo de la docencia, con el mundo de la educación, que nada han oído de todo lo que constantemente las asambleas técnico-docentes o los que saben en esos temas les han aconsejado que hagan, que tienen una subestimación absoluta hacia el personal que tratan y que piensan que la educación es solo inaugurar liceos. Entonces hay una despreocupación tremenda sobre el tratamiento, para empezar salarial, escalafonario del personal, sin el cual no hay actividad educativa. Ahora, el planteo crítico sobre la situación de la enseñanza se escucha en casi todos los candidatos políticos que van a esta elección de noviembre. O sea que hay una cierta unanimidad en que la enseñanza en el Uruguay está en una situación crítica. Exacto. Yo creo que de todos modos no todos proponemos lo mismo. Yo te sintetizaría nuestra propuesta diciendo que es más recursos y después cogobierno y autonomía. O sea, más recursos económicos para la enseñanza, porque el momento requiere es devolverle a la enseñanza pública lo que se le sustrajo. Es lo que la enseñanza pública tenía en los años 60, con un número de estudiantes liceales mucho menor y con un número de estudiantes universitarios mucho menor, y el país no estaba desafiado por un mundo tan intransigente, un mundo tan hostil en lo próximo y en lo lejano como lo está hoy. Hoy el Uruguay precisa hacer un cambio importante, vigoroso, en su capacidad de responder al desafío externo. Precisamos una mano de obra calificada, precisamos una universidad del trabajo o escuelas técnicas preparando muchachos para nuevas tecnologías, preparando cabezas abiertas para pensar nuevas realidades. Precisamos también liceos donde se enseñe o se continúe enseñando a pensar, a criticar, a reflexionar, a apreciar la belleza de un texto poético o de una buena novela, porque también de eso se componen las naciones y la identidad nacional. O sea, no solo produciendo mecánicos torneros o expertos en computación, sino también gente que sepa apreciar nuestros buenos poetas y él mismo quiera ser también un poeta uruguayo. Pero decía, hay que dedicar más recursos, devolverle los recursos que se le quitaron a la educación y, por otro lado, generar condiciones de gobierno en el cual los principales actores, en algunos casos los padres, en otros casos los estudiantes, en otros, y siempre los docentes, tengan en sus manos una parte de la toma de decisiones. Repito, no estoy pensando en feudos, tampoco en la educación, pero creo que tiene que existir la autonomía técnica. No puede ser que un grupo de dirigentes políticos nombrados a dedo, que nada tienen que ver muy a menudo con la educación, disponga de programas, cambios de programa, modificaciones del currículum, modificación de los años que dura la carrera para formar docentes. Ahora, eso es válido en secundaria y en primaria, porque la universidad tiene autonomía. Tiene autonomía. El caso de la universidad es que ha sido absolutamente abandonada en materia presupuestal. El doctor Sanguinetti acaba de decir que lo que tiene que hacer la universidad es hacer uso de su autonomía y proponerle a la sociedad un cambio en la universidad. Yo creo que, de todos modos, a la universidad se le ha sometido verdaderamente un tratamiento cruel desde el punto de vista presupuestal. O sea, es imposible retener docentes calificados con los sueldos irrisorios. Es imposible construir un clima
universitario, un clima de búsqueda, de indagación científica, de reproducción del conocimiento, de investigación, de exploración, de debate, con hombres que están ganando salarios que no los estimulan, que no les permiten comprar un libro, que no les permiten viajar, que no les permiten ir al teatro o al cine, porque son salarios de hambre. Resultado, hay una rotación constante del docente. Todo el mundo sabe que para dar bien un curso, para saber de una materia, a veces se precisan 6, 7, 8 años. Uno empieza a enseñar bien después que lo que está enseñando hace 6 o 7 años que lo lleva y lo trae y lo explica y ve las dificultades. Bueno, ese docente que se formó al 3.º o 4.º año se va para la actividad privada porque la actividad docente en la universidad no lo compensa. Entonces, lo primero de todo es devolverle a la universidad el estatuto de una profesión digna, donde ese hombre calificado, que salió con buenas notas, que le gusta la materia, pueda encontrarse en un ámbito y pueda dedicar sus horas a la universidad, sabiendo que tiene resuelto el problema de la vivienda, los problemas de su subsistencia, y no entregándose a la actividad privada que lo remunera bien porque es muy bueno. La universidad, lo que se ha visto es despojada de la mayor parte de su gente talentosa porque ésta migra hacia la actividad privada porque la universidad no le paga salarios adecuados. ¿Cómo fue la experiencia suya como gobierno en el Parlamento? Bueno, en realidad estuve en la oposición todo el tiempo. ¿Pero no legisla el Parlamento? Bueno, ¿O es cierto que no trabaja el Parlamento? No, yo creo que en el Parlamento hay, yo diría, una parte considerable del Parlamento, un 40%, un 45%, un 50% de los legisladores son extremadamente trabajadores. Mi experiencia es que en las comisiones que he trabajado nos imponíamos nosotros mismos un ritmo de trabajo a veces de 2 sesiones semanales, estoy hablando de la comisión investigadora sobre minoridad carenciada. Trabajábamos siempre 4 o 5 horas solo en esa comisión, a veces 2 veces por semana, presidida por el doctor Tabaré Caputi, que le imprimió a la comisión un ritmo de trabajo vertiginoso, porque yo diría había verdadera pasión por averiguar y legislar sobre esta situación. Una comisión muy linda. También la Comisión de Derechos Humanos se reunía a veces 2 o 3 veces por semana, concurría al INAME, concurría a las cárceles, concurría a todas las situaciones donde se sentía que había la necesidad de que el Parlamento estuviera presente ante una violación de derechos humanos. Y creo que situaciones similares se producen en la mayor parte de las comisiones. ¿Eso le permitió conocer más el Estado o continuar con ese estudio del Estado que usted venía realizando? Sí, yo creo que me mostró, en fin, la enorme complejidad que ha adquirido el Estado moderno. Yo diría, todavía tengo mucho para saber, me quedé con grandes interrogantes, pero de todos modos, de golpe como que descubrí la magnitud de ese monstruo que es el Estado, que es discutir un presupuesto, por ejemplo, que es discutir una rendición de cuentas, ¿verdad? Que 600, 700 artículos modifican enteramente la vida, o pueden modificar enteramente la vida de cientos de miles de personas, directa o indirectamente, sea por vía de los impuestos, por vía de los sueldos, por vía de la modificación de funciones de un organismo, la creación de tal o cual dependencia. Allí, en ese momento legislativo, se toman decisiones sumamente complejas, no siempre con la serenidad y el tiempo adecuado, porque a veces en la rendición de cuentas se coloca como en un baúl de turco cosas que son de muy distinta materia, pero de todos modos, efectivamente, uno en esa instancia comprende la complejidad del Parlamento y a la vez del Estado moderno en un régimen democrático, donde, bueno, las presiones aparecen, uno siente las presiones, tiene que evaluarlas, tiene un norte de justicia general, ¿verdad? Tiene una voluntad de producir respuestas nacionales a una situación crítica, y a la vez están allí la gente reclamando legítimamente sus aspiraciones en materia presupuestal, en materia escalafonaria. ¿Los Frente Amplistas están en condiciones de ir al Estado, gobernarlo, manejarlo? Yo creo que sí, creo que el Frente Amplio está en condiciones de aportar un nuevo empuje de confianza nacional, naturalmente no solo los Frente Amplistas. Una cosa que he comprobado es que hay en los partidos tradicionales reservas, sin ninguna duda, de gente con un alto sentido para empezar, un alto sentido de defensa de lo nacional.
un alto sentido también de sensibilidad social. Me lo he encontrado con hombres que son del Partido Colorado y del Partido Nacional. Y diría también con un alto grado de despojo, de austeridad. En líneas generales, muchos de los legisladores, de estos 40, 50 sobre los cuales reposa la actividad legislativa, son hombres de vida muy modesta, yo diría, un poco como pasa en la izquierda, el caso nuestro. La mayor parte de lo que obtenemos en el Parlamento hace posible que se alquile un local como este, hace posible, o sea, la mayor parte de los diputados dedican su sueldo, ¿verdad?, no al lujo o a la buena vida, sino a una actividad de reproducción política, de existencia política, porque aquí no hay, ¿verdad?, no hay otras posibilidades, por lo menos para los que no tenemos vinculaciones con empresas, que no somos diputados de ninguna transnacional o de ningún sector económico privado nacional. Bueno, los ingresos del legislador forman parte de las finanzas del partido, de la organización política. Son abundantes los ingresos, ¿no? Comparado con otros sueldos. Deben estar, yo supongo, alrededor de los 4 o 5 mil dólares. El PVP, el criterio que había fijado era, y fue con el que yo me manejé durante toda la legislatura. En primer lugar, yo jamás cobré el sueldo, siempre lo cobró un compañero de finanzas del PVP que estaba autorizado por mí, y él me pagaba un sueldo que era de 3.000 pesos, o sea, el resto, y una parte para el Frente Amplio, una parte para el Movimiento de Participación Popular y una parte para el PVP. O sea que era una contribución o una concesión de que lo que yo recibía en realidad era el patrimonio también de las organizaciones políticas en las que yo militaba y a las que yo representaba. O sea, el sueldo no era mío. Yo creo que ese criterio, salvada las distancias, lo aplican todos los frente amplistas y lo aplican también muchos blancos y muchos colorados, que tienen su agrupación, que tienen sus funcionarios, que tienen sus comisiones de propaganda, que realizan giras, que constantemente están visitando gente, y para eso tienen una pequeña estructura a la cual hay que financiar con el salario del legislador. Usted llegó allí por el MPP, o junto con el MPP a parlamentario. Sin embargo, en los últimos meses usted se ha separado del MPP. Sí. Va a una participación como PVP en las próximas elecciones. Exactamente, hemos decidido, a partir de una reflexión bastante profunda de las discusiones que se estaban dando dentro del MPP. ¿En polémica? Polémica, yo diría una polémica que se dio en términos serenos, una polémica donde hubo respeto personal. Algunas crónicas ubicaban esa polémica como entre violentistas y no violentistas. Bueno, no fue una crónica acertada esa. Yo creo que el tema básico estuvo colocado en comprender o no el problema de la unidad. O sea, yo creo que se desarrolló en el MPP una concesión de mucho hostigamiento hacia el resto de los frentistas, yo diría de mucha intransigencia en relación a las opiniones de otros compañeros del Frente, que nos llevaba a estar casi constantemente en el pretil de irnos del Frente Amplio. Para nosotros esa no es una posición que ayude al Frente, ni que ayude a muchas de las críticas que nosotros le podemos hacer al Frente. Porque el PVP, que se siente muy frentista, que cree que hay que fortalecer la fraternidad frente amplista y la unidad frente amplista, no obstante, tiene críticas. O sea, en algunos puntos opina distinto que otros sectores del Frente Amplio. Y otros sectores incluso que son mayoritarios dentro del Frente Amplio. Entonces, no obstante, nosotros pensamos que las críticas tienen que tener un tono, tienen que insumir un tiempo limitado, tienen que tener un tono fraternal y tienen que tener un ámbito lo más acotado posible. O sea, nosotros no podemos vivir ocupando las cámaras de televisión o los accesos a las radios en críticas a otro sector frente amplista. O sea, lo básico es mostrar qué proyecto de país queremos, a qué nos comprometemos frente al pueblo uruguayo, por qué frente al neoliberalismo es posible construir otra cosa. Para nosotros lo fundamental es eso, y no estar marcando constantemente los errores del compañero tal o del partido cual, que es un partido que forma parte del Frente Amplio. O sea que violentista y no violentista no, usted dice que no era el esquema del debate. No, en ningún momento se discutió. Yo creo que con mucha claridad
el MPP tiene asumido el hecho de que es imprescindible trabajar en el marco de la institucionalidad democrática y buscar las vías. Nosotros no podemos decir hoy, como decíamos hace 20 años o 25 años, cuando estaba Pacheco, que clausuraba Marcha, que clausuraba el Sol, que clausuraba Lucha Libertaria, que ponía presa gente, no podemos decir que no tengamos posibilidades de acción política. El MPP está integrado por tupamaros, claro, y gente independiente. Gente que tiene cierta autoridad desde el ángulo de la percepción política que tienen para discutir qué método, ¿no? Exacto, pero yo creo que ellos han dicho, y yo creo que han practicado, sin ninguna duda, en el MPP eso ha sido así, han dicho y han practicado la convicción de que es imprescindible desarrollar un campo de acción político hacia la gente, hacia las masas, y que eso es imprescindible hacerlo en el cuadro del orden institucional existente. No me imagino que el compañero Sartúa, el compañero Eleuterio o los compañeros de la dirección del MPP tengan la idea extravagante de que hoy es posible, viable, conveniente salirse de este marco institucional. Creo que sería un error. Cualquiera que lo piense, estoy absolutamente convencido que en el MPP ese pensamiento no existe, pero fuera del MPP, cualquiera que lo piense, creo que está cometiendo un serio error, porque hoy nuestro desafío es convencer a la gente en el cuadro de libertades políticas que existen. Ni a este gobierno, ni al anterior, sobre todo a este gobierno, nosotros le podemos reprochar que existan límites a las libertades políticas. No solo porque si los tupamaros no están en el Parlamento es porque ellos optaron por no integrar las listas del MPP, ¿verdad? Si ahora optan y la gente los vota, habrá tupamaros en el Parlamento. O sea, el sistema en ese sentido es, desde el punto de vista de las libertades políticas, es un sistema que no puede ser objetado. Entonces, en ese terreno no hay legitimidad alguna para salirse de las reglas de juego establecidas por el sistema. O sea, la violencia puede justificar en el caso del despotismo, en el caso de avasallamiento del contrato político, en el caso de que se pretenda frenar y reprimir la acción popular, la expresión de la opinión pública a través de la coacción, a través del miedo, a través de la represión. En ese caso, yo creo en la legitimidad de una respuesta de acción directa, por ejemplo, ¿no? Creo que esa se justifica en el caso de las tiranías, estoy persuadido. Caso de una situación de democracia, donde no hay persecuciones políticas, donde no hay presos políticos. Creo que tenemos el desafío de ser convincentes con nuestro programa. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Si la gente no nos sigue, ¿será que hay algo que está mal en nuestras ideas, o que no nos expresamos bien, o que no son válidas? Pero usted va a utilizar esa posibilidad y va como candidato a senador. Exacto. Y a diputado. Y a diputado. Por el PVP. Exactamente. Ya tiene lista. 343. Dentro del Frente Amplio, una opción más. Una opción independiente. Sí, entendimos que después de la experiencia con el movimiento de participación popular, que nosotros la vivimos con mucha intensidad, no había mucho margen para incorporarnos a otras propuestas. Tuvimos varias propuestas de incorporarnos a confluencias políticas, sea con el Partido Socialista, sea con otros grupos del interior, y preferimos presentarnos con nuestra imagen, con nuestra trayectoria, con nuestro compromiso y decir, bueno, aquí está esta conducta política. Cuando nos tocó renunciar a los cargos que teníamos, renunciamos, Parlamento, Junta Departamental. Cuando nos tocó en el Congreso del Frente defender una posición que bregara por la constitución del Encuentro Progresista, lo hicimos con toda nuestra fuerza. Sí, se lo ubica usted como el ingeniero de la fórmula que finalmente el Congreso, el último Congreso del FA, logró resolver para que se aprobara lo del acuerdo progresista. Bueno, nos tocó una parte de eso, yo creo que hubo muchos compañeros que trabajaron en esa dirección. Porque había un sector que no quería el acuerdo. Exactamente, que tenía prácticamente la tercera parte de los votos del Congreso, y el Congreso precisaba 2/3 para aprobar. ¿Por qué no quería? Que
esos compañeros equivocadamente piensan que al unirnos con el encuentro progresista vamos a perder identidad frente amplista. Y yo creo que eso no va a ocurrir en modo alguno. Creo que por el contrario, la creación de una nueva situación política, creo que un clima de esperanza y de movilización popular le hace bien a toda la izquierda y le hace bien al Frente Amplio. Y creo que eso lo vamos a lograr porque el encuentro progresista va a tener un gran impacto nacional. Creo que vamos a estar muy cerca, si no ganamos vamos a estar muy cerca de ganar, y creo que en ese clima es mejor debatir, se crean mejores condiciones para que nuestra buena nueva sea oída en un clima de esperanza que en un clima de bajoneo, en un clima de tristeza, en un clima de resignación y escepticismo. Pero las crónicas hablan que ellos plantean desconfianza porque temen que el programa del FA no se cumpla. Bueno, yo creo que en materia programática, en materia de hacer un proyecto, ¿verdad? La historia reciente está llena de hombres que fueron desde Fujimori hasta Menem, ¿verdad? Hasta hay una película de Menem donde es un humorístico maravilloso donde se muestra todo lo que decía Menem antes de la elección comparado con lo que hizo, ¿verdad? Creo que la cultura del escepticismo tiene raíces profundas en la experiencia reciente latinoamericana. Lo mismo pasó con Collor de Mello. Creo que en ese terreno la garantía está dada por las condiciones de funcionamiento de los órganos políticos. Yo en ese sentido soy partidista, en el sentido que creo que sobre todo es a partir de la participación de la gente en los comités de base, las coordinadoras departamentales, su presencia activa en la escena, estando bien informados, haciendo pesar su opinión, es lo que lleva a que ningún dirigente, ningún gobernante pueda apartarse de lo que se comprometió a hacer, pueda dejar atrás ese programa. Más allá de que en lo personal creo que los dirigentes del Frente y los dirigentes con los que nos hemos unido han dado pruebas de solvencia ética suficientemente claras como para demostrar que no estamos dando un salto en el vacío. Piensa, por ejemplo, en Nino Noboa. Exactamente, en Nino Noboa, en Tabaré Vázquez, en Arana. Bueno, pero el único que no sería frente amplista es Nino Noboa. Exacto, no me cabe ninguna duda que Nino Noboa hace en esto un movimiento, yo diría, de despojo personal, de aceptar un desafío de construir otra cosa a costa de posibilidades mucho más seguras que tenía dentro del Partido Nacional, sin ninguna duda, dado que se trata de un hombre de singular capacidad política, de brillo oratorio, de prestigio. O sea, es un hombre que dentro del Partido Nacional tenía asegurada una carrera y toma el camino siempre escabroso de una unidad con la izquierda tras un programa común claramente de izquierda. ¿Le conforma el balance que se puede hacer de la intendencia frente amplista? Bueno, yo diría, me conforma sobre todo el grado de transparencia, me conforma el hecho de que exista una actitud, yo diría, reflexiva y no de arrogancia para decir todo lo que hicimos está bien, obtuvimos todas las metas. Eso no es así, ni todo lo que hicimos estuvo bien, ni se alcanzaron todas las metas. Creo que se dieron avances importantísimos, irreversibles, revolucionarios en materia de descentralización política, pero creo que el conjunto del gobierno tuvo algunas fallas sobre las que hay que seguir trabajando. Creo que el relacionamiento entre el proyecto, entre el programa, entre lo que queríamos hacer y lo que hicimos, encontró una zona en el medio que no pudimos trabajar bien. Los problemas de la gestión, la relación con los trabajadores, yo diría la propia relación Frente Amplio, gobierno departamental, todo eso lo empezamos a ver todos, incluyo el compañero Tabaré Vázquez, que tenía defectos y que esos defectos hay que empezar a corregirlos. Creo que algunos pasos se han dado ya en esta administración y que en la próxima administración estará en gran parte desbrozada una parte de la problemática y se avanzará. Pero con los trabajadores municipales ha sido conflictiva la relación. Bueno, relativamente conflictiva, de todos modos, para los trabajadores municipales ha habido conquistas importantes y yo creo que en relación a ellos faltó la presencia de la fuerza política Frente Amplio organizada no como administración, no como jefes, no como los que mandan al trabajador municipal, sino organizada entre
los trabajadores municipales. Las ideas del frente, mostrándole a los trabajadores que es importante cumplir con el servicio a la comunidad, que no es lo mismo trabajar para el vecino de Montevideo que trabajar para la General Motors, que no es lo mismo trabajar cuando no hay clientelismo, cuando hay garantías de ascenso, cuando hay respeto por la carrera administrativa, cuando no hay ingresos a dedo, cuando hay una preocupación por el bienestar de los trabajadores, como lo demuestra el aumento del salario real, la disminución del horario. No es lo mismo trabajar para un gobierno así. Pero también el Parlamento observó a la intendencia del doctor Tabaré Vázquez, en más de una oportunidad. Bueno, mayorías políticas donde yo diría, lamentablemente, esas mayorías se construyeron muchas veces por la influencia de sectores muy pequeños pero muy poderosos. Bastó la firma de 1000 propietarios de la Cámara de Bien Raíz para dejar sin efecto una política de catastro extremadamente muy bien hecha y basada en un principio justiciero. Cores, del frente se van y al frente llegan. Ha llegado Nino Noboa, se ha ido Rodríguez Camuso. Sí, yo creo que la ida de Rodríguez Camuso no tiene demasiada significación, más allá de, bueno, no deja de ser un aspecto negativo su evolución. Creo que la evolución de su pensamiento lo hacía incompatible con el frente. Él se fue colocando en posiciones antifrentistas. Yo verdaderamente lo lamento, porque vi en Rodríguez Camuso, años anteriores, un hombre de gran capacidad, un ordenador del debate. Es un gusto discutir con Rodríguez Camuso en la mesa política, aún en la discrepancia. Era un hombre que tenía siempre muy claro hacia dónde ir. Creo que en este último periodo el derrumbe del mundo soviético, la nueva situación creada con un mundo unipolar y los efectos que tuvo en Uruguay, la implosión de la MIN-1 lo descolocaron, y a partir de lo cual un poco empezó a perder pie con la situación y empezó con algunos enunciados extravagantes que eran incompatibles con el diálogo frente amplista. Y creo que sí, que se están acercando a nosotros. Creo que no solo Tabaré, sino que otros líderes que han aparecido en el frente, otras personalidades que influyen, están mostrando que pese a que hay una interna a veces dramática, ustedes lo saben bien, en el frente se respira un aire de participación y de responsabilidad política. ¿Esa interna dramática lo puede llevar a la incapacidad de gobernar? Sí, yo creo que si en determinado momento se perdiera la cordura y se insistiera en que lo fundamental es la lucha interna y que el enemigo principal está dentro del Frente Amplio, yo creo que ese riesgo sería catastrófico. ¿Ahora ese riesgo está planteado? Creo que no, porque estoy convencido de la cordura de la mayor parte. Del aborto, ¿qué opinión tiene? Bueno, yo creo que... El Congreso del FA votó positivamente. Sí, yo tengo una opinión favorable, yo diría, a que la sociedad asuma, sin hipocresía, el tratamiento de un problema social realmente existente, y es el embarazo no deseado. Eso no puede ser solo un problema de la muchacha, de la jovencita, que muy a menudo es la jovencita de los barrios más desamparados. No puede ser solo el problema de la adolescente, que la tengo que enfrentar ella y su núcleo familiar, o ella y su compañerito, ese problema. Sino que constatado que existe el problema, la sociedad lo tiene que asumir. A eso yo le llamo la despenalización de un tratamiento, yo diría un tratamiento humano, un tratamiento lleno de preocupaciones por todo el problema, pero encarado desde la sociedad, no un problema vivido en secreto, con culpa, exponiéndose a los 1000 efectos que eso tiene. Entonces, en ese sentido soy partidario de terminar con que ese drama sea vivido en forma clandestina, con todos los riesgos que eso supone para... Me parece que tiene diferencias con el doctor Tabaré Vázquez. Sí, creo que sí, en ese tema sí. Yo creo que en esto, naturalmente respeto no solo la opinión del compañero Tabaré, sino la de otros ciudadanos que sobre esto tienen una opinión distinta. Incluso la Iglesia sobre esto tiene una posición muy combativa, muy militante, y respeto quienes animados de esa concepción
tienen divergencias con este pensamiento, pero del amor al prójimo. Cores, como profesor de historia, ¿qué parte de la historia enseña? Bueno, en estos últimos años, en general he enseñado siglo XIX y XX, en este último periodo estoy enseñando historia americana del siglo XX. ¿La historia contemporánea también? Sí, prácticamente es hasta nuestros días, incluye los regímenes militares, el fin de los regímenes militares. ¿El nacimiento de la izquierda uruguaya también? También. O sea que las nuevas generaciones ya saben cómo se formó el Frente Amplio. Bueno, yo creo que hay una carencia en ese terreno, o sea, yo creo que en nuestro país se habla poco de historia contemporánea, no hemos logrado universalizar el tratamiento de los temas recientes. Es cierto también que hay pocos textos escritos, pocos textos objetivos. La historia siempre precisa una cierta decantación, ¿verdad? Que baje un poco el polvo para ver qué es verdaderamente lo que importa de un periodo histórico. De todos modos, creo que sobre el pasado reciente no se enseña suficientemente. Creo que habría que difundir más entre los adolescentes, bueno, los grandes momentos de conmoción nacional que se vivieron en los 60, en los 70, qué significó el régimen, qué significó la huelga general. Creo que son hechos que no pueden desaparecer de la memoria colectiva. ¿Cómo le gustaría que un profesor de historia, en 2 palabras, definiera a Cores en el futuro a los jóvenes uruguayos? Bueno, yo diría, creo, a ver si entendí bien la pregunta. ¿Como un anarquista que evolucionó? Sí, un anarquista que empezó a pensar y no se limitó a sentir. Yo creo que el anarquismo tiene un componente básicamente emotivo, intuitivo, es el cauce ideológico de la rebeldía, pero que como propuesta doctrinaria es absolutamente insuficiente para entender la realidad, para entender la historia, para racionalizar los hechos. Cores, Video Reporte le agradece mucho este reportaje. Bueno, con mucho gusto. Estoy pensando incluso en la gente del Zarpaje, en Luis Pérez Aguirre, estoy pensando en el padre Cacho trabajando en el barrio Borro, en los cantegriles de Aparicio Saravia, estoy pensando en mucha gente que incluso poco conocida, que animada de espíritu cristiano está ayudando a veces en hospitales, está ayudando a la minoridad carenciada en forma anónima por sus ideales cristianos, por su sentido del amor al prójimo. Cores, como profesor de historia, ¿qué parte de la historia enseña? Bueno, en estos últimos años, en general he enseñado siglo XIX y XX, en este último periodo estoy enseñando historia americana del siglo XX. ¿La historia contemporánea también? Sí, prácticamente es hasta nuestros días, incluye los regímenes militares, el fin de los regímenes militares. ¿El nacimiento de la izquierda uruguaya también? También. O sea que las nuevas generaciones ya saben cómo se formó el Frente Amplio. Bueno, yo creo que hay una carencia en ese terreno, o sea, yo creo que en nuestro país se habla poco de historia contemporánea, no hemos logrado universalizar el tratamiento de los temas recientes. Es cierto también que hay pocos textos escritos, pocos textos objetivos. La historia siempre precisa una cierta decantación, ¿verdad? Que baje un poco el polvo para ver qué es verdaderamente lo que importa de un periodo histórico. De todos modos, creo que sobre el pasado reciente no se enseña suficientemente. Creo que habría que difundir más entre los adolescentes, bueno, los grandes momentos de conmoción nacional que se vivieron en los 60, en los 70, qué significó el régimen, qué significó la huelga general. Creo que son hechos que no pueden desaparecer de la memoria colectiva. ¿Cómo le gustaría que un profesor de historia, en 2 palabras, definiera a Cores en el futuro a los jóvenes uruguayos? Bueno, yo diría,
Creo, a ver si entendí bien la pregunta. ¿Como un anarquista que evolucionó? Sí, un anarquista que, bueno, que empezó a pensar y no se limitó a sentir. Yo creo que el anarquismo tiene un componente básicamente emotivo, intuitivo, es el cauce ideológico de la rebeldía, que como propuesta doctrinaria es absolutamente insuficiente para entender la realidad, para entender la historia, para racionalizar los hechos. Cores, le agradece mucho este reportaje. Bueno, con mucho gusto.